Nadie entendía cómo seguía de pie. Después de todo lo que había vivido, lo normal habría sido rendirse. Pero ella no era ese tipo de mujer. Su nombre era Carolina, una madre soltera de 27 años que llevaba meses luchando sola contra un mundo que parecía empeñado en cerrarle todas las puertas. Había perdido su empleo, había perdido su casa, y lo único que nunca perdió fue el amor por su hija de 4 años. Martina, por ella, por esa niña que dormía abrazada a un peluche remendado, Carolina estaba dispuesta a hacer lo que fuera. Fue en uno de esos días en los que la desesperación se mezcla con el cansancio que vio el anuncio. Pegado en la vitrina de una panadería Anché, busca cuidadora para anciana. Viviendao, incluidao, no lo pensó 2 veces. Al llegar a la vieja casa donde vivía la anciana, todo le pareció extraño en el silencio, en el olor a polvo, las cortinas cerradas como si nunca hubieran visto el sol, y la anciana, doña Elvira, una mujer de mirada dura, voz áspera y una soledad tan profunda que parecía llenar cada rincón. La mayoría habría salido corriendo. Pero Carolina no, porque necesitaba ese trabajo, porque su hija necesitaba un techo, y porque, de alguna forma, sintió que detrás de aquella dureza había una herida olvidada. Los primeros días fueron difíciles, fríos, tensos, pero algo comenzó a cambiar. Pequeños gestos, miradas que antes eran duras, ahora más suaves, silencios que empezaron a tener significado. Hasta que llegó el día en que Carolina descubrió la verdad en un secreto oculto durante décadas. Un pasado lleno de culpas, pérdidas y decisiones que aún dolían. Un secreto que conectaba la vida de la anciana con la de Carolina de una manera que ella jamás hubiera imaginado. Y lo que vino después no fue solo inesperado. Fue un acto que transformó para siempre el destino de ambas. Un acto que demostraría que, a veces, las personas más rotas son las que guardan los milagros más grandes. Carolina había llegado a ese punto en la vida donde cada decisión se tomaba con urgencia absoluta. No había espacio para dudar, para considerar opciones, para planificar cuidadosamente. Solo había necesidad inmediata y la determinación feroz de proteger a su hija. 3 meses atrás había perdido su empleo en la tienda donde trabajaba. El dueño había cerrado el negocio sin aviso, dejando a Carolina y otros 5 empleados sin trabajo y sin indemnización. Había buscado otro empleo inmediatamente, pero con una niña pequeña y sin familia que pudiera ayudar con el cuidado, las opciones eran limitadas. El padre de Martina nunca había sido parte de la ecuación. Había desaparecido al enterarse del embarazo, dejando a Carolina con promesas rotas y una realidad que enfrentar sola. No había apoyo económico, no había visitas. Solo una ausencia que Carolina había aprendido a no esperar que se llenara. Sin empleo, el dinero se había agotado rápidamente. Primero, había usado sus ahorros modestos. Luego había vendido todo lo que tenía valor. Finalmente, cuando no pudo pagar la renta, ella y Martina habían sido desalojadas. Pasaron 2 semanas durmiendo en el auto, estacionándose en lugares diferentes cada noche para evitar problemas. Carolina llevaba a Martina al baño de cafeterías durante el día, inventando juegos para hacer que pareciera una aventura en lugar de desesperación. Fue durante una de esas mañanas, mientras caminaba por el centro buscando baños públicos y tal vez desayuno barato, que vio el anuncio en la ventana de una panadería antigua. El papel estaba amarillento, la tinta un poco desvanecida, como si hubiera estado ahí durante semanas sin que nadie lo notara. Se busca cuidadora para anciana. Experiencia no necesaria. Paciencia indispensable. Vivienda y comida incluidas en salario básico. Llamar a la Carolina había memorizado el número instantáneamente. Esa misma tarde, desde un teléfono público, había hecho la llamada. Una voz de hombre mayor, que se identificó como el sobrino de la anciana, había respondido. Parecía cansado, casi desesperado. Explicó que su tía necesitaba cuidado constante, pero que era difícil. Muy difícil. Había tenido 4 cuidadoras en los últimos 6 meses. Ninguna había durado más de 3 semanas. Cuando Carolina mencionó que tenía una hija pequeña,
Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Eventualmente el hombre había suspirado y dicho que su tía probablemente no estaría feliz con eso, pero que podía intentarlo, que viniera al día siguiente para una entrevista. La casa estaba en las afueras de la ciudad, en un vecindario que había sido elegante décadas atrás, pero que ahora mostraba signos de abandono. Grandes árboles ocultaban parcialmente las casas. Los jardines estaban descuidados. Las aceras agrietadas. La casa de doña Elvira era particularmente imponente, de 2 pisos, con arquitectura que hablaba de tiempos mejores. Pero las paredes necesitaban pintura. El jardín era un mar de maleza. Las cortinas en todas las ventanas estaban cerradas, dándole al lugar un aspecto cerrado, casi hostil. Carolina había sostenido la mano de Martina con más fuerza de lo necesario mientras subían los escalones del porche. La niña, sintiendo la tensión de su madre, había preguntado si iban a vivir aquí. Carolina había respondido que tal vez, si todo salía bien. El sobrino, un hombre de unos 50 años llamado señor Ramírez, había abierto la puerta. Se veía agotado, con ojeras profundas y expresión de alguien que llevaba demasiado tiempo lidiando con situaciones difíciles. Había mirado a Martina con preocupación evidente, pero no había dicho nada. Las había guiado hacia el interior. La casa olía a cerrado, a años de ventanas sin abrir. Los muebles eran de otra época, pesados y oscuros. Fotografías en blanco y negro cubrían las paredes, rostros de personas hace tiempo fallecidas, mirando con expresiones serias. Y entonces Carolina había conocido a doña Elvira. La anciana estaba sentada en un sillón enorme en lo que parecía ser la sala principal. Tenía 83 años, le había dicho el señor Ramírez, pero se veía como si hubiera vivido 100. Su rostro era un mapa de arrugas profundas. Sus manos, apoyadas en los brazos del sillón, eran nudosas y temblaban ligeramente. Pero sus ojos, esos ojos, eran lo que más impactaba, oscuros, penetrantes, llenos de una mezcla de dolor y dureza que parecía repeler cualquier acercamiento. Cuando doña Elvira vio a Martina, su expresión se había endurecido aún más. No dijo nada, solo miró al señor Ramírez con una expresión que claramente comunicaba desaprobación. El señor Ramírez había hecho las presentaciones con nerviosismo evidente. Explicó que Carolina necesitaba el trabajo urgentemente, que venía con buenas referencias, aunque no de trabajos de cuidado específicamente, que estaba dispuesta a empezar de inmediato. Doña Elvira no había mirado a Carolina, solo a Martina, y cuando finalmente habló, su voz era áspera, como si no la usara frecuentemente. Había dicho que no quería niños en su casa, que los niños eran ruidosos, desordenados, molestos, que ya era suficientemente difícil tener que aceptar extraños cuidándola sin agregar el caos de una niña. Carolina había sentido su esperanza desvanecerse, pero entonces, sorprendentemente, el señor Ramírez había intervenido con firmeza inusual. Le había dicho a su tía que no tenían opciones, que nadie más había respondido al anuncio, que necesitaba cuidado constante, y él no podía seguir viniendo todos los días, que esto era Carolina con su hija, o nada. Había habido un silencio tenso. Doña Elvira había mirado a su sobrino con rabia, luego a Carolina con desprecio, y finalmente a Martina con algo que parecía casi miedo. Eventualmente había agitado su mano en un gesto de resignación amarga y había dicho que hicieran lo que quisieran, que ella no era responsable de lo que pasara. Y así, sin ceremonia y con tensión palpable, Carolina y Martina se habían mudado a la casa de doña Elvira. Los primeros días fueron exactamente tan difíciles como el señor Ramírez había advertido. Doña Elvira era exigente hasta lo imposible. Tenía rutinas específicas que debían seguirse exactamente. Su té debía prepararse de cierta manera, ni más caliente ni más frío. Su comida debía servirse en platos específicos. Sus medicinas debían administrarse en horarios exactos. Pero más allá de las exigencias prácticas, había una hostilidad constante. Doña Elvira no hablaba con Carolina más de lo absolutamente necesario. Cuando lo hacía, su tono era cortante, crítico. Nada de lo que Carolina hacía era suficientemente bueno. El té estaba demasiado amargo, la sopa demasiado salada, las cortinas no se habían abierto
correctamente. Y hacia Martina, la hostilidad era aún más pronunciada. La anciana se tensaba visiblemente cada vez que la niña entraba a una habitación. Si Martina hacía el más mínimo ruido, doña Elvira gritaba para que se callara. Cuando la niña intentaba acercarse con curiosidad infantil natural, la anciana la alejaba con palabras duras. Carolina pasaba sus días en un estado constante de tensión, cuidando a doña Elvira mientras simultáneamente intentaba mantener a Martina entretenida y silenciosa. Era agotador física y emocionalmente. Había noches en que, después de que Martina finalmente se dormía en la pequeña habitación que compartían, Carolina lloraba en silencio, preguntándose cuánto tiempo más podría soportar esto. Pero cada vez que consideraba renunciar, miraba a su hija dormida y recordaba por qué estaba ahí. Tenían techo, tenían comida. Había un salario pequeño, pero suficiente para comenzar a ahorrar nuevamente. Era más de lo que habían tenido en meses. Conforme pasaban las semanas, Carolina comenzó a notar cosas sobre doña Elvira que no había visto al principio. La anciana nunca recibía visitas aparte del señor Ramírez, quien venía brevemente una vez por semana. No había llamadas telefónicas. No había correo personal. La casa estaba llena de fotografías, pero doña Elvira nunca las miraba. Y había momentos, cuando la anciana pensaba que nadie la observaba, en que su expresión dura se desmoronaba. Se quedaba mirando por la ventana con una tristeza tan profunda que era casi palpable. En esos momentos parecía no una mujer dura y cruel, sino alguien profundamente herido. Carolina también notó que doña Elvira, a pesar de su hostilidad verbal hacia Martina, observaba a la niña constantemente. Cuando Martina jugaba en el jardín trasero, Carolina a veces sorprendía a la anciana mirando por la ventana, siguiendo cada movimiento de la pequeña, con una expresión que no podía descifrar completamente. No era exactamente cariño, pero tampoco era el disgusto que expresaba verbalmente. Un día, cuando Carolina estaba limpiando la sala, encontró una caja vieja escondida detrás de una cortina. Dentro había juguetes antiguos, un oso de peluche descolorido, una muñeca con vestido de encaje amarillento, bloques de madera tallados a mano. Eran claramente de hace décadas preservados, cuidados a Umenchi. Cuando doña Elvira entró y vio a Carolina con la caja, su reacción fue violenta. Gritó que no tocara esas cosas, que no eran de su incumbencia, que guardara todo exactamente como estaba, pero en su voz había algo más que rabia, había pánico y dolor tan agudo que era casi físico. Carolina había guardado la caja rápidamente, disculpándose, pero el incidente se había quedado con ella. Había algo en esos juguetes, algo significativo, algo que conectaba con por qué doña Elvira reaccionaba tan fuertemente a la presencia de Martina. Esa noche, Carolina le preguntó casualmente al señor Ramírez, durante su visita semanal, sobre la familia de doña Elvira. Él había suspirado profundamente antes de responder. Explicó que su tía había estado casada hace muchos años, que había tenido un hijo, pero que algo terrible había pasado. El niño había muerto cuando era pequeño, y después de eso, el matrimonio de doña Elvira se había desmoronado. Su esposo la había dejado, culpándola por lo que había pasado. El señor Ramírez no dio más detalles. Dijo que era una historia dolorosa que su tía nunca hablaba, que había cerrado esa parte de su vida completamente, que los juguetes que Carolina había encontrado probablemente habían pertenecido a ese niño. De repente, todo comenzó a tener más sentido. La hostilidad hacia Martina no era personal, era protección, era dolor antiguo resurgiendo. Era el miedo de una mujer que había perdido todo lo que amaba y que ahora veía a una niña de edad similar a su hijo cuando murió, recordándole constantemente lo que había perdido. Carolina sintió algo cambiar dentro de ella. Ya no veía a doña Elvira como simplemente cruel. La veía como alguien atrapado en duelo perpetuo, alguien que había construido muros tan altos y tan gruesos que ya no podía encontrar la salida. Y en ese momento, Carolina tomó una decisión. No solo iba a cuidar a doña Elvira físicamente, iba a intentar alcanzar a la persona enterrada bajo décadas de dolor. El cambio no fue dramático ni repentino, fue gradual,
casi imperceptible al principio. Carolina comenzó a hacer pequeñas cosas diferentes. En lugar de simplemente cumplir con sus tareas de cuidadora de manera funcional, comenzó a agregar toques personales. Preparaba el té de doña Elvira exactamente como le gustaba, pero lo servía con una galleta hecha en casa. Cuando abría las cortinas por la mañana, comentaba sobre el clima de manera conversacional en lugar de hacerlo en silencio. Cuando administraba las medicinas, preguntaba cómo se sentía la anciana, genuinamente interesada en la respuesta. Al principio, doña Elvira respondía con su dureza habitual. Ignoraba los comentarios, rechazaba las galletas, respondía a las preguntas con monosílabos cortantes. Pero Carolina persistió, sin presionar, sin expectativas, solo con presencia constante y amable. Con Martina, Carolina implementó nuevas reglas. Le explicó a su hija, en términos que una niña de 4 años pudiera entender, que la señora Elvira había perdido a alguien muy especial hace mucho tiempo, que estaba muy triste por eso, que necesitaban ser especialmente amables y pacientes con ella. Martina, con esa capacidad que tienen los niños de aceptar situaciones complejas con simplicidad, había asentido solemnemente. Comenzó a hacer dibujos para doña Elvira, coloridos, llenos de sol y flores y casas felices. Los dejaba en la mesa, junto al sillón de la anciana sin decir palabra. Luego se retiraba a jugar. Los primeros dibujos fueron ignorados. Doña Elvira ni siquiera los miraba. Pero Carolina notó que no los tiraba. Se quedaban en la mesa, acumulándose día tras día. Un día, Carolina entró a la sala y vio algo que la hizo detenerse. Doña Elvira sostenía uno de los dibujos de Martina. Era una imagen simple, dos figuraos, dipalitus, una grande y una pequeña, sosteniendo lo que podría ser flores. La anciana miraba el dibujo con una expresión que Carolina nunca había visto antes. Sus dedos temblaban más de lo usual mientras trazaban las líneas de crayón. Cuando se dio cuenta de que Carolina la observaba, doña Elvira dejó caer el dibujo rápidamente, su expresión endureciéndose nuevamente. Pero fue tarde. Carolina había visto el resquicio en la armadura. Después de ese día, las cosas comenzaron a cambiar más notablemente. Doña Elvira todavía era difícil, pero había momentos de suavidad. Todavía criticaba, pero menos frecuentemente. Y con Martina, aunque todavía no interactuaba directamente, su hostilidad había disminuido. Una tarde lluviosa, cuando Martina estaba jugando tranquilamente en un rincón de la sala con sus pocos juguetes, Carolina escuchó algo que la hizo detenerse. Era la voz de doña Elvira, suave y casi inaudible, hablándole a la niña. Estaba comentando sobre el juguete que Martina sostenía, un pequeño conejo de tela, diciendo que había tenido uno similar cuando era niña, que se llamaba Conejito, que lo había amado mucho. Martina, sin hacer aspavientos, había respondido que su conejo se llamaba Orejas, y así, en ese intercambio simple, había comenzado la primera conversación real entre ellas. Conforme pasaban las semanas, estas pequeñas interacciones se volvieron más frecuentes. Doña Elvira comenzó a tolerar que Martina jugara en la misma habitación. Eventualmente comenzó a observarla abiertamente en lugar de a escondidas. Y un día, cuando Martina tropezó y se lastimó la rodilla, fue doña Elvira quien llamó a Carolina con urgencia, preocupación genuina en su voz. Carolina también comenzó a conocer más sobre la vida de doña Elvira, no a través de conversaciones directas. La anciana todavía no hablaba sobre su pasado voluntariamente, sino a través de fragmentos, comentarios ocasionales, reacciones a cosas que veía en televisión, miradas a fotografías cuando pensaba que nadie observaba. Descubrió que el hijo de doña Elvira se había llamado Mateo, aunque había muerto a los 5 años en un accidente terrible, que después de su muerte, el esposo de doña Elvira la había culpado porque ella había estado supervisando al niño ese día, que el matrimonio se había disuelto en amargura y acusaciones, que doña Elvira había pasado los últimos 45 años viviendo sola, aislándose del mundo, cargando culpa que nunca había procesado. Una noche, varios meses después de que Carolina y Martina llegaran, algo extraordinario sucedió. Carolina había puesto a Martina a dormir y estaba limpiando la cocina cuando escuchó un sonido que la heló. Era el sonido de alguien llorando, profundamente,
con sollozos que parecían venir desde un lugar roto dentro del alma. Corrió hacia la sala y encontró a doña Elvira sentada en su sillón, sosteniendo la caja vieja con los juguetes de su hijo. Lágrimas corrían por su rostro arrugado. En sus manos temblaba el oso de peluche descolorido. Carolina se acercó lentamente, sin saber qué hacer. Se arrodilló junto al sillón y simplemente esperó. No intentó consolarla con palabras vacías, no intentó detener las lágrimas, solo estuvo presente. Y después de largo tiempo, doña Elvira comenzó a hablar. Con voz rota, contó la historia completa por primera vez en décadas, sobre Mateo Ann, sobre cómo había sido un niño brillante y alegre, sobre el día del accidente, cuando ella había estado distraída solo por un momento y él había corrido hacia la calle, sobre el auto que no pudo frenar a tiempo, sobre cómo había sostenido a su hijo mientras moría, prometiéndole que todo estaría bien cuando sabía que no era verdad. Contó sobre su esposo culpándola, sobre cómo ella también se culpaba, sobre cómo había cerrado su corazón completamente después de eso, porque el dolor era demasiado grande para sostenerlo, sobre cómo había pasado 45 años sobreviviendo pero no viviendo. Y luego dijo algo que rompió el corazón de Carolina. Dijo que cuando vio a Martina por primera vez, sintió pánico, porque la niña le recordaba a Mateo Ann la misma edad aproximada, la misma energía, y había tenido terror de acercarse, terror de amar nuevamente, porque sabía que perdía todo lo que amaba. Carolina había tomado las manos temblorosas de la anciana entre las suyas. Le había dicho algo que doña Elvira necesitaba escuchar, aunque lo que había pasado no había sido su culpa, que los accidentes suceden, que amaba a su hijo, pero no podía haberlo protegido de todo, que había vivido en prisión autoimpuesta durante décadas, por algo que no había sido su responsabilidad. Le dijo que Mateo no habría querido que ella viviera así, que el amor que había sentido por él no tenía que terminar en culpa perpetua, que podía honrar su memoria viviendo en lugar de simplemente sobreviviendo. Y le dijo algo más, Ann, que nunca era tarde para abrir tu corazón nuevamente, que Martina no era un reemplazo para Mateo, nadie podría serlo, pero que podía ser una oportunidad de dar el amor que todavía existía dentro de doña Elvira, amor que había estado enterrado pero no destruido. Esa noche marcó un cambio fundamental. Era como si algo que había estado congelado durante décadas finalmente comenzara a descongelarse. Los meses siguientes fueron de transformación gradual, pero profunda. Doña Elvira comenzó a emerger de la prisión que había construido alrededor de sí misma. No de repente, no completamente, pero suficiente para que la diferencia fuera notable. Comenzó a interactuar con Martina más abiertamente, al principio con cautela, como si tuviera miedo de que la niña desapareciera si se acercaba demasiado, pero Martina, con la apertura sin complicaciones de la niñez, respondía con entusiasmo a cualquier atención que recibía. Doña Elvira comenzó a leerle cuentos a Martina por las tardes, historias de un libro viejo que había guardado desde que Mateo era pequeño. Su voz, generalmente áspera, se suavizaba cuando leía. Martina se acurrucaba en el sillón junto a ella, escuchando con atención absoluta. La casa misma comenzó a cambiar. Carolina había comenzado a abrir ventanas regularmente, dejando entrar aire fresco y luz del sol. Había sugerido renovar algunas habitaciones. Y sorprendentemente, doña Elvira había aceptado. Lentamente, la casa que había sido como una tumba comenzó a sentirse como un hogar. El señor Ramírez, durante sus visitas semanales, estaba asombrado por la transformación de su tía. La mujer amargada y aislada que había conocido durante décadas estaba siendo reemplazada por alguien más suave, más presente. Aún tenía sus momentos difíciles, días en que el dolor antiguo resurgía, pero eran menos frecuentes ahora. Un día, doña Elvira hizo algo extraordinario. Le pidió a Carolina que trajera la caja con los juguetes de Mateo, aun cuando Carolina lo hizo. La anciana los sacó uno por uno, contándole a Martina sobre cada uno. De dónde venían, Ann, como su hijo, había jugado con ellos. Los recuerdos que guardaba y luego, con lágrimas en los ojos, pero también con una sonrisa pequeña, le dijo a Martina que podía jugar con ellos si quería, que Mateo habría querido que alguien los disfrutara, que era tiempo de que estos juguetes trajeran alegría nuevamente. Martina
sintiendo la solemnidad del momento, aunque no entendiera completamente su significado, había aceptado el oso de peluche descolorido con reverencia. Lo había sostenido con cuidado, como el tesoro que era. Carolina, observando este intercambio, había tenido que salir de la habitación para llorar. Era tan hermoso y tan triste simultáneamente. Ver a doña Elvira finalmente comenzar a sanar. Ver a su hija recibir amor de alguien que había creído que nunca podría amar nuevamente. Conforme pasaba el tiempo, doña Elvira comenzó a compartir más sobre su vida antes de la tragedia. Sobre cómo había sido maestra de piano, sobre cómo había amado la música, pero no había tocado desde la muerte de Mateo a Carolina. Le había preguntado por qué había dejado algo que claramente había amado tanto. Doña Elvira había explicado que todo lo que había traído alegría antes de perder a Mateo se había sentido como traición después, como si no mereciera experimentar belleza o alegría cuando su hijo ya no podía. Así que había cerrado esa parte de sí misma junto con todo lo demás. Un día, Carolina encontró un piano viejo cubierto con una sábana en una habitación que raramente usaban. Le preguntó a doña Elvira sobre el antave. La anciana había dicho que era su piano, que no lo había tocado en más de 40 años, que probablemente estaba completamente desafinado. Carolina había sugerido suavemente que quizás era tiempo de tocarlo nuevamente, que Martina nunca había escuchado música de piano en vivo, que sería hermoso. Doña Elvira había vacilado, pero días después, Carolina la encontró sentada frente al piano, con los dedos tocando ligeramente las teclas, pero sin presionarlas, como si estuviera recordando cómo se sentía tocar. Y entonces, tan suavemente que Carolina casi lo perdió, doña Elvira comenzó a tocar una melodía simple, vacilante al principio, los dedos rígidos. Después de décadas sin uso, pero conforme continuaba, algo comenzó a fluir. La música llenó la casa de una forma que nunca había hecho, y en el rostro de doña Elvira apareció una expresión que Carolina nunca había visto: paz. Martina había corrido hacia el sonido. Fascinada, se había parado junto al piano, observando los dedos de doña Elvira moverse sobre las teclas. Y cuando la anciana terminó la pieza, la niña había aplaudido con entusiasmo, pidiendo más. Desde ese día, tocar piano se convirtió en parte de la rutina diaria. Doña Elvira practicaba por las tardes, su habilidad regresando gradualmente. Martina a menudo se sentaba junto a ella, y eventualmente la anciana comenzó a enseñarle notas básicas. Ver a estas dos personas, generaciones aparte, conectadas por música y afecto creciente, era algo que llenaba a Carolina de gratitud inmensa. Había venido a esta casa desesperada, buscando solo un techo y salario, pero había encontrado algo mucho más significativo. Había encontrado familia, no de sangre, sino de elección ante circunstancia, de dos almas rotas que se habían encontrado y habían comenzado a sanar juntas. Un año después de que Carolina y Martina llegaran a la casa, doña Elvira hizo una propuesta inesperada. Llamó a Carolina a su habitación una tarde y le habló con seriedad que no admitía interrupciones. Le dijo que había estado pensando sobre su situación, que tenía esta casa grande, demasiado grande para una anciana sola, que tenía dinero ahorrado que nunca había usado, porque no tenía a nadie en quien gastarlo, que el señor Ramírez heredaría todo cuando muriera, pero él no necesitaba su dinero. Tenía suficiente propio. Y luego dijo algo que dejó a Carolina sin palabras. Dijo que quería cambiar su testamento, que quería dejar la casa a Carolina y Martina, que quería establecer un fondo que asegurara su futuro, especialmente la educación de Martina, que quería hacer esto porque ellas le habían dado algo que había pensado que había perdido para siempre, en una razón para vivir en lugar de simplemente existir. Carolina había intentado objetar, decir que era demasiado, que ella solo había hecho su trabajo, cuidando a la anciana, como se suponía que debía hacerlo, que no esperaba ni quería pago más allá de su salario. Pero doña Elvira había sido firme. Había dicho que esto no era caridad, era gratitud, era reconocimiento de que Carolina había salvado su vida de una forma que iba más allá de lo físico, que le había devuelto su humanidad, que le había mostrado que el amor no había muerto con Mateo, solo había estado dormido. Y sobre todo,
Había dicho que Martina le había dado el regalo más grande de todos, la oportunidad de ser abuela de alguna forma, de amar a una niña otra vez sin el miedo paralizante que había sentido inicialmente, de experimentar alegría infantil nuevamente sin sentir que traicionaba la memoria de su hijo. Carolina había llorado. Había abrazado a la anciana frágil, sintiéndose abrumada por generosidad, que no sabía cómo agradecer adecuadamente. Doña Elvira había consultado con abogados, había cambiado su testamento con todos los documentos legales apropiados. El señor Ramírez, cuando fue informado, había expresado solo gratitud de que su tía finalmente hubiera encontrado felicidad. Había dicho que él no necesitaba la herencia y que estaba contento de que fuera para personas que, claramente, importaban tanto a doña Elvira. Doña Elvira vivió otros 3 años después de cambiar su testamento. Fueron 3 años que, según sus propias palabras, fueron los más felices que había tenido en décadas. Fueron años llenos de música, risas de niña, comidas compartidas y amor que había creído imposible. Vio a Martina crecer de una niña de 4 años a una de 7. Le enseñó piano con paciencia que sorprendía a Carolina. Asistió a presentaciones escolares de Martina, llorando de orgullo como cualquier abuela lo haría. Celebró cumpleaños con pastel y velas, algo que no había hecho en su propia casa desde antes de que Mateo muriera. Carolina también floreció durante ese tiempo. Con la seguridad que venía de tener un hogar estable, había podido enfocarse en cosas más allá de mera supervivencia. Había tomado cursos nocturnos, había comenzado a planear un futuro que iba más allá del próximo día. Y lo más importante, había encontrado en doña Elvira no solo una empleadora, sino una figura materna. Algo que Carolina, huérfana desde joven, nunca había tenido. Las dos mujeres, separadas por generaciones y circunstancias, pero unidas por necesidad mutua, se habían convertido en familia de la forma más verdadera. Cuando doña Elvira comenzó a fallar, todos lo sintieron profundamente. Su salud, que había mejorado notablemente en los primeros años con Carolina, comenzó a deteriorarse. Los doctores explicaron que era simplemente edad, que su cuerpo estaba cansado después de 86 años. Doña Elvira enfrentó su muerte inminente con la misma valentía tranquila con la que había enfrentado finalmente su vida. Habló abiertamente con Carolina sobre ello, sobre cómo estaba lista, sobre cómo se sentía en paz de una manera que nunca había esperado sentir. Le dijo a Carolina que por primera vez en 45 años no tenía miedo de morir, que cuando pensaba en reunirse con Mateo del otro lado, si eso existía, podía hacerlo sin la carga de culpa que había llevado durante tanto tiempo, que podía mirarlo y decir que sí, había cometido un error ese día terrible, pero que finalmente se había perdonado, que había encontrado una forma de vivir nuevamente, de amar nuevamente, gracias a Carolina y Martina. Doña Elvira murió una tarde tranquila de primavera. Carolina estaba sosteniendo su mano. Martina estaba sentada a los pies de la cama, sosteniendo el oso de peluche que había sido de Mateo décadas atrás. Y en sus últimos momentos, doña Elvira había sonreído. Una sonrisa genuina, llena de gratitud y paz. Sus últimas palabras fueron: «Simples gracias por enseñarme a vivir otra vez». El funeral fue pequeño, pero significativo. El señor Ramírez estaba ahí, junto con algunos vecinos que habían conocido a doña Elvira durante años y que habían notado su transformación en los últimos 3 años. Varios habían comentado que era como si 2 personas diferentes hubieran vivido en esa casa. A la doña Elvira amargada de décadas atrás y la mujer más suave de los últimos años. Después del funeral, cuando los abogados leyeron el testamento, todo fue exactamente como doña Elvira había planeado. La casa, completamente pagada y en excelente condición después de renovaciones, era ahora de Carolina. Había un fondo sustancial establecido para la educación de Martina, y había suficiente dinero adicional para asegurar que Carolina pudiera vivir cómodamente, sin la desesperación que había definido tanto de su vida. Pero más allá del dinero y la propiedad, doña Elvira había dejado algo más valioso. Había dejado un legado de redención, de cómo nunca es demasiado tarde para sanar, de cómo el amor puede existir incluso en los lugares más rotos, de cómo 2 personas desesperadas, una buscando refugio y la otra atrapada en dolor antiguo, pueden salvarse mutuamente,
10 años después, Martina ahora tenía 17 años. Era una joven brillante que tocaba piano hermosamente. Habiendo continuado las lecciones que doña Elvira había comenzado, planeaba estudiar música en la universidad, con todos los gastos cubiertos por el fondo que la anciana había establecido. Carolina había transformado la casa de doña Elvira en algo hermoso. Mantenía muchas de las cosas originales, las fotografías, algunos muebles, el piano donde tantas tardes habían sido pasadas. Pero también había agregado su propio toque. La casa era acogedora ahora, llena de luz y vida. En la sala principal, en un lugar de honor, había una fotografía enmarcada. Mostraba a doña Elvira sentada al piano con Martina a su lado, ambas sonriendo. Había sido tomada 6 meses antes de que la anciana muriera. Capturaba perfectamente el amor que había florecido entre ellas. Junto a esa foto había otra, una imagen en blanco y negro de un niño pequeño en Mateo. En Carolina lo había enmarcado con el permiso de doña Elvira años atrás. La anciana había llorado al verlo exhibido abiertamente por primera vez en décadas, pero habían sido lágrimas de sanación, no de dolor. Carolina a menudo le hablaba a Martina sobre doña Elvira, sobre cómo habían sido salvadas mutuamente, sobre cómo la anciana le había enseñado que nunca debes juzgar a las personas por su exterior, porque nunca sabes qué dolor cargan, sobre cómo el amor verdadero no siempre viene de donde esperas. Martina entendía, había sido lo suficientemente mayor para recordar a doña Elvira claramente, para recordar las lecciones de piano, las historias antes de dormir, la forma en que la anciana la había mirado con tanto cariño, especialmente en esos últimos años. Y Martina también entendía algo más que su presencia. Una niña pequeña que no tenía idea del impacto que tendría, había ayudado a sanar a alguien roto, que simplemente siendo ella misma, con su alegría infantil y amor incondicional, había dado a una anciana solitaria una razón para vivir nuevamente. Carolina había usado parte del dinero que heredó para hacer algo significativo. Había establecido una pequeña fundación que ayudaba a madres solteras en situaciones desesperadas. Ofrecía recursos, vivienda temporal, capacitación laboral, todo lo que Carolina había necesitado desesperadamente años atrás y que no había podido encontrar. La llamó Fundación Elvira, en honor a la mujer que le había dado tanto. Y cada persona que ayudaba a través de la fundación escuchaba la historia de cómo una madre desesperada y una anciana rota se habían encontrado, cómo se habían sanado mutuamente, cómo el amor había florecido en el lugar más inesperado. En el 10º aniversario de la muerte de doña Elvira, Carolina y Martina visitaron su tumba, llevaban flores frescas y pasaron tiempo allí en reflexión tranquila. Martina, ahora casi adulta, habló en voz alta, como si doña Elvira pudiera escucharla. Le contó sobre sus planes universitarios, sobre cómo estaba emocionada, pero también nerviosa, sobre cómo deseaba que la anciana estuviera allí para verla crecer. Y entonces Martina dijo algo que hizo que Carolina llorara. Dijo que entendía que doña Elvira la había amado no como reemplazo de Mateo, sino como ella misma, que había sido lo suficientemente grande como para amar nuevamente después de pérdida devastadora, y que Martina esperaba llevar ese tipo de amor, ese coraje de amar incluso cuando tenías miedo de perder, al resto de su vida. Carolina agregó sus propias palabras. Agradeció a doña Elvira por haberles dado un hogar cuando no tenían ninguno, por haber visto valor en ella cuando se sentía invisible, por haber amado a Martina como una abuela, y sobre todo, por haber mostrado que la redención es siempre posible, que nunca es demasiado tarde para sanar, que el amor puede florecer incluso en el suelo más estéril si se le da la oportunidad. Mientras caminaban de regreso al auto, Martina preguntó algo que había estado pensando. Preguntó si Carolina creía que había sido destino que hubiera visto ese anuncio en la ventana de la panadería todos esos años atrás. Si había sido suerte o algo más. Carolina consideró la pregunta cuidadosamente. Respondió que no sabía si existía el destino, pero sabía que a veces, cuando más lo necesitas, cuando estás en tu punto más bajo, el universo te da exactamente lo que necesita. No siempre de la forma que esperas, no siempre fácilmente, pero te lo da. Ella había necesitado refugio. Doña Elvira había necesitado salvación, y ambas
habían encontrado algo mucho más grande, en familia, en sanación, amor, que trascendía biología y circunstancia. Esa noche, en casa, Carolina se sentó al piano que había sido de doña Elvira. Tocó la misma melodía que la anciana había tocado ese primer día, cuando finalmente había regresado a la música después de décadas. Y mientras tocaba, sintió gratitud profunda. ¿Gratitud? Por ese anuncio en la ventana, por la desesperación que la había llevado a responder, por la anciana difícil que había resultado ser la persona más amorosa, por cada momento difícil que había llevado a este presente hermoso. La vida de Carolina había comenzado en desesperación, pero había florecido en amor. Y ese amor, plantado por una anciana que había pensado que su corazón estaba muerto, pero que había descubierto que solo estaba dormido, continuaría creciendo a través de Martina, a través de las personas que la fundación ayudaba, a través de generaciones que nunca conocerían a doña Elvira, pero que se beneficiarían de su legado, porque al final, ese era el verdadero milagro, no el dinero o la propiedad que doña Elvira había dejado, sino el amor que había redescubierto en sus últimos años. Amor que había sido pasado a Carolina y Martina. Amor que ahora ellas pasaban a otros. Y ese amor, más que cualquier herencia material, era el verdadero tesoro que nunca dejaría de dar.